explicar y vamos a hablar un poco más de ellas cada vez que vamos, pues, vamos recorriendo cada parte del tronco. Entonces vamos a tener con las vías ascendentes, vamos a tener el fascículo espinotalámico lateral, que es muy importante, se va a caracterizar porque me va a conducir el dolor y la temperatura. Después vamos a tener el fascículo espinotalámico anterior, que me va a ayudar a conducir a las sensaciones de presión y tacto simple. Después vamos a tener el fascículo espinocerebroso posterior, que me va a ayudar al control postural y tono muscular. El lemnisco lateral, que me va a ayudar a la información de la vía auditiva. Los fascículos gráciles y coneatos me van a ayudar a la información de propiocepción, tacto discriminativo y vibración. El lemnisco medio también me va a ayudar a la propiocepción, vibración y tacto discriminativo. Y sí, esas son las vías ascendentes. Ahora de las vías descendentes vamos a tener al fascículo tectoespinal, que nos van a ayudar muy importante a los reflejos visomotores. Después vamos a tener al fascículo rafoespinal, que me va a ayudar a la modulación del dolor. Y pues otros que queremos mencionar es el fascículo retículo espinal, que va a tener una acción inhibitoria sobre las motoneuronas espinales. Bueno, ya empezando con las divisiones del tallo, vamos a empezar con el mesencéfalo. El mesencéfalo va a ser la conexión que tiene la protuberancia del cerebelo con el diencéfalo. Entonces, en su límite superior vamos a encontrar a la cintilla óptica, que va a estar delimitada por la línea amarilla que vemos, y en el límite inferior vamos a tener el surco mesencefálico protuberancial, que es la línea que tenemos en azul. Ya acercándonos un poquito más, seguimos en la vista anterior, vamos a encontrar dos estructuras grandes laterales, que son los pedúnculos cerebrales, que los vamos a encontrar delineados acá por el rojo. Entre estas dos estructuras vamos a encontrar la fosa interpeduncular, y saliendo de esta fosa, que lo podemos ver rodeado por un círculo azul, vamos a encontrar el origen aparente del tercer par craneal. Superior a todas estas estructuras vamos a tener a los tubérculos mamilares y al tuber cinerum, pero realmente no son parte del tronco, van a ser más parte del diencéfalo, entonces no nos vamos a meter ahí. Ya. En la vista externa vamos a encontrar la placa cuadrigeminal, la cual va a estar compuesta por 4 colículos o tubérculos cuadrigéminos. Tenemos 2 superiores que están marcados por el rojo y 2 inferiores que están marcados por el azul. De los 2 inferiores vamos a ver una eminencia que va a ser el brazo conjuntival, que va a conectar al núcleo, a los colículos inferiores con el núcleo, con el cuerpo geniculado medial. Debajo de estas estructuras, en el círculo verde, vamos a tener al origen aparente del cuarto par craneal. Una vez más, superior a todas estas estructuras, vamos a encontrar la glándula pineal, que no hace parte del tronco, entonces tampoco nos vamos a meter mucho ahí. Ya metiéndonos en un corte axial, viendo la anatomía interna, podemos dividir al mesencéfalo en 3 porciones. La más dorsal tenemos el tectum, que va a tener el área pretectal y los colículos. Después, más medial, tenemos al tegmento, que va a ser donde encontramos el acueducto, los núcleos, los tractos ascendentes y descendentes. Y ya más ventral tenemos a la base, que está delimitada por la sustancia negra, o sea, está separada del tegmento por la sustancia negra, y es donde vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales, que contienen mayoría de las vías descendentes en esta zona. Ahora, es muy importante que entendamos que cuando estamos hablando del mesencéfalo, en el corte axial, podemos estar viendo uno de 2 cortes. Podemos ver un corte superior a nivel de los colículos superiores, que es el que estamos viendo en esta diapositiva, que la característica principal que vamos a ver va a ser en el tegmento, vamos a encontrar el núcleo rojo. Pero cuando vamos hacia el corte al nivel de los colículos inferiores, en el tegmento realmente no vamos a encontrar el núcleo rojo, sino vamos a ver unas fibras blancas que están decusadas, que están decusando, que van a corresponder a la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Una vez estas fibras están decusadas, van a ascender y se van a unir, van a proyectar hacia el núcleo rojo. Bueno, ya en las vías ascendentes principales vamos a encontrar una banda curva dorsolateral a la sustancia negra, que es lo que estamos viendo en los colores. En esta banda vamos a encontrar diferentes lemniscos. A nivel de los colículos inferiores vamos a encontrar los lemniscos trigeminales, espinotalámicos, medios y laterales. El lateral es muy importante porque este no lo vamos a ver a nivel de los colículos superiores, ya que las proyecciones del lemnisco lateral van hacia el colículo inferior. Este lemnisco va a cargar información auditiva, la cual pues llega al núcleo del colículo inferior y es transmitida al cuerpo geniculado medio. Ya moviéndonos más hacia medial, vamos a encontrar el fascículo longitudinal medio. Este es un tracto tanto ascendente como descendente, el cual va a interconectar los diferentes núcleos, los oculomotores,
trocleares, abducens, núcleos de Edinger-Westphal, vestibulares, reticulares y accesorios. Esta interconexión entre estos núcleos le va a permitir conjugar los movimientos oculares y los movimientos asociados de la cabeza y el cuello. Ya hablando de las vías descendentes, tenemos los pedúnculos cerebrales. Estos también los podemos dividir en tres secciones. La más medial, que va a ser la que vemos en verde, va a contener fibras frontopontinas. Estas son fibras que vienen desde los lóbulos frontales hacia los núcleos del puente, de la protuberancia. La sección medial, que es la que vemos en amarillo, va a contener fibras córticoespinales y corticovulvares. Las córticoespinales las vamos a encontrar en la porción más anterior de esta sección, y las corticovulvares las vamos a encontrar más dorsales. Ya en la parte más lateral del pedúnculo vamos a encontrar las fibras temporo-parieto-occipito-pontinas. Estas fibras van a traer información desde los lóbulos temporales, parietales, occipitales, y va a llegar hacia los núcleos pontinos a nivel de la protuberancia. Ahora, ya metiéndonos en el tegmento, vamos a ver que el núcleo rojo va a dar origen a dos vías descendentes muy importantes. La más grande va a ser el tracto tegmental central, que es la que vemos en rojo grande. Esta va a descender hacia la oliva inferior a nivel del bulbo, y esta oliva va a ser la oliva ipsilateral. Una vez esta información llega a la oliva ipsilateral, la oliva va a transmitir esa información al cerebelo. La otra vía descendente que tenemos saliendo del núcleo rojo va a ser el tracto rubroespinal, el cual lo vemos en rojo un poco más pequeño. Estas fibras apenas salen del núcleo rojo, van a decusarse en la zona roja que vemos en la casilla con punticos. Ahí se van a decusar estas fibras y van a descender hacia la médula espinal. Ahora, el tercer grupo de vías descendentes importantes que vamos a hablar son los tractos tectoespinal y tectovulvar, que los podemos ver en morado, cerca de la línea media. Estos tractos van a originar en los folículos superiores y se van a encargar de los reflejos de los movimientos y de los reflejos oculares. Entonces, el tracto tectoespinal va a descender hacia la médula y se va a encargar de los movimientos y de los reflejos posturales, mientras que el tracto tectovulvar se va a encargar de los movimientos y los núcleos, los núcleos en la protuberancia en el bulbo, que se van a encargar del movimiento de los músculos oculares. Listo. Ahora ya hablando de los núcleos que vamos a encontrar, también los podemos dividir en los núcleos tegmentales y los que están en el tectum. Y tenemos que recordar que cuando estamos hablando de mesencéfalo, podemos estar hablando a nivel de los folículos inferiores y de los superiores. Entonces, a nivel de los folículos inferiores, que es lo que vemos en esta foto, podemos encontrar el núcleo, uno de los más importantes va a ser el núcleo del nervio del par craneal troclear, o el cuarto. Este lo podemos ver en verde clarito, está dorsal a la sustancia gris pericoectal y está dorsal hacia al fascículo medio longitudinal. Este núcleo va a recibir aferencias de la corteza, de los folículos superiores y el fascículo longitudinal medial. Va a coger toda esta información y la va a proyectar a través del cuarto par craneal, el cual, como lo vemos en la flecha verde, va a rodear la sustancia gris pericoectal, se va a decusar y va a salir del tronco. Este núcleo está encargado de mandar fibras que van a inervar el músculo superior oblicuo en el ojo. Ahora, a nivel de los folículos superiores, vamos a encontrar un poco más de núcleos. El principal, el más característico del mesencéfalo va a ser el núcleo rojo, que ya lo hemos visto un poquito. Este núcleo va a recibir aferencias corticorurales ipsilaterales y también va a recibir aferencias cerebelorurales contralaterales, que estas son las mismas fibras que van a estar decusándose a nivel del folículo inferior. Como ya les expliqué, estos núcleos van a mandar sus dos aferencias principales, que va a ser el haz rubroespinal y el tracto rubro-olivar. Es muy importante para la coordinación motora que este núcleo esté sirviendo bien. Ahora, directamente superior a donde tendríamos al núcleo del cuarto par a nivel del folículo inferior, vamos a encontrar al núcleo oculomotor, que es el núcleo del nervio del tercer par craneal. Este también lo encontramos ventral a la sustancia gris aqueductal y dorsal al fascículo longitudinal medio. Va a recibir prácticamente las mismas aferencias que el núcleo del troclear, siendo corticales del folículo superior y el fascículo longitudinal medio. Él va a mandar sus fibras van a ser las fibras motoras del tercer par, que como podemos ver en la flecha azul, van a atravesar el tegmento y van a salir por la fosa interpeduncular. Este núcleo tiene una función muy importante
en la inervación de los músculos de los movimientos oculares, que son principalmente el recto superior y el inferior y el medial. También va a inervar el músculo oblicuo inferior y el elevador del párpado. Ahora podemos ver el núcleo trigeminal mesencefálico, que es el que vamos a ver en marrón, que es lateral a la sustancia gris acueductal, periacueductal, que va a recibir fibras propioceptivas de los músculos de la masticación, de los músculos faciales y extraculares, y va a enviar dos tipos de aferencias. Unas van a ascender hacia el tálamo para la propiocepción, y otras van a descender al núcleo motor del trigémino, que se van a encargar del reflejo mandibular. Ahora los núcleos del tectum también los vamos a dividir según el nivel. Tenemos en el nivel inferior, tenemos al núcleo del colículo inferior, que este va, como ya les expliqué, va a recibir fibras del lemnisco lateral, y estas fibras van a hacer relevo en este núcleo y van a ser enviadas a través del brazo conjuntival inferior y van a ir al cuerpo geniculado medial. Esta información, pues, es información auditiva y es para la percepción del sonido. Aparte de estas fibras, también va a proyectar hacia el núcleo, hacia el núcleo del folículo superior para formar las vías tectovulvares y tectoespinales. La función de este núcleo es súper importante para el reconocimiento de la frecuencia y la discriminación del tono de la información auditiva. Ahora, ascendiendo, tenemos el núcleo del folículo superior, que se va a recibir muchísimas aferencias de los tractos corticotectales, tracto óptico, vías espinotectales y espinotalámicas, del folículo inferior, del locus ceruleus y los núcleos del racemo. Va a enviar sus fibras a través de los tractos tectoespinales y tectovulvares, pero también va a mandar fibras al cuerpo geniculado medio y al tálamo. Este núcleo es muy importante porque va a integrar todo este tipo de informaciones que va a recibir para coordinar los reflejos asociados a la visión. Ahora, un poco más ventral a este núcleo, lo podemos ver en un verde oscuro, vamos a encontrar el núcleo pretectal. Este núcleo pretectal va a recibir información de la corteza visual, de la retina del colículo superior, y va a proyectar sus fibras a ambos núcleos de Enger-Westphal, a ambos lados. Esto es importante porque este núcleo va a estar encargado de controlar el reflejo fotomotor de la pupila. Hablando del reflejo y de las pupilas, tenemos directamente dorsal al núcleo de Enger-Westphal. Este núcleo va a recibir sus fibras, como ya mencioné, de los núcleos pretectales y de la corteza. Este núcleo va a enviar sus fibras junto con el tercer par craneal, o sea, va a mandar las fibras parasimpáticas preganglionares del tercer par y se va a encargar de la construcción de la pupila y la acomodación del cristalino. Ahora es muy importante que entendamos la relación que tienen el núcleo pretectal y el núcleo de Enger-Westphal, porque el núcleo pretectal va a enviar sus fibras a ambos núcleos de Enger-Westphal, así es como nos aseguramos de que la contracción de las pupilas y el reflejo fotomotor sea bilateral y sea simétrico. Ahora, como una forma de resumen de todo lo que acabamos de ver, vamos a ver el síndrome de Parinot, perdón. Vamos a ver el síndrome de Parinot, el cual es causado usualmente por lesiones compresivas en el tectum y en la parte dorsal del mesencéfalo. Entonces, lo que vamos a ver acá es que va a haber una compresión de los núcleos pretectales y algunas aferencias corticales del núcleo del tercer par. Entonces, cuando tenemos una compresión de los núcleos pretectales, vamos a ver que se va a alterar el reflejo fotomotor de la pupila. Esto significa que, como vemos en la foto, en la foto del medio, cuando le alumbramos luz al paciente en el ojo, su pupila no se va a contraer de manera adecuada. Sin embargo, cuando le decimos al paciente que siga un objeto y se lo acercamos a la cara, sí vamos a ver que la pupila se va a constreñir. Esto significa que las fibras que controlan el reflejo de la proximidad no están tan dorsales como están las fibras que controlan el reflejo pupilomotor de la luz. Esto se llama una disociación de la luz, de luz proximidad. Ahora, cuando tenemos una compresión de fibras corticales en el núcleo del tercer par, lo que vamos a ver principalmente es que las fibras que se van a afectar son fibras inhibitorias. Esto significa que el párpado, esto significa que el núcleo va a empezar a disparar sin que haya mucho control. Esto va a significar que el párpado va a estar retraído y que los músculos rectos mediales se van a estar contrayendo, por lo que vamos a ver que hay convergencia de la mirada. Y otro elemento muy importante de este síndrome es la paresis de la mirada vertical. Esto ocurre porque el centro de control de la mirada vertical se encuentra en la unión entre el mesencéfalo y el tálamo, y esta región también puede estar afectada por estas lesiones compresivas. Entonces, lo que va a pasar es que la persona no va a poder usar sus ojos para mirar verticalmente, específicamente hacia arriba. Entonces, vamos a ver alteraciones como lo vemos en la foto de abajo. Y de aquí vamos a sacar la primera pregunta.
Entonces, ¿qué estructura está asociada con la disociación luz-proximidad? Bueno, muy bien. Me alegra ver que están prestando atención, me alegra ver que están entendiendo. Listo, sigamos. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la protuberancia. Perdónenme, me voy a prender la cámara porque está un poco lento mi internet. Ahorita está. Ah, bueno. Acá. Y estos fueron los resultados. Entonces la protuberancia, muy importante, se va a localizar entre el mesencéfalo y el bulbo. Y sus límites superiores y inferiores van a ser. El límite superior va a ser el surco pontomesencefálico y el límite inferior va a ser el surco bulbo protuberencial. Se dice que los límites laterales va a ser la línea que se forma, se ve mejor posteriormente, la línea que se forma del nervio trigémino. Entonces, ahora, pues las caras, como la vamos a ver, vamos a tener la cara ventral y la cara dorsal. La cara dorsal, muy importante, es que va a estar en relación con el cuarto ventrículo y muy importante con el cerebelo. Y el cerebelo va a estar unido por medio del pedúnculo cerebeloso medio, y pues esto es muy importante por las uniones que se pueden formar ahí. En la anatomía también externa vamos a ver que pues la protuberancia se puede dividir en dos partes, una región basilar y una región tegmental. La región basilar va a ser una región voluminosa y su límite ventral va a ser el surco basilar por donde va a pasar la arteria basilar, y la región tegmental va a ser una región mucho más pequeña que se va a relacionar muy importante con el piso del cuadro ventrículo. Y en esta región tegmental es donde vamos a encontrar la mayoría de núcleos, y en la región basilar solamente vamos a encontrar un núcleo, pues un grupo de núcleos que ahorita los vamos a ver. Entonces, ahorita vamos a ver lo mismo que estaba haciendo ahorita Carlos pues, en la anatomía de los cortes axiales. Entonces, vamos a empezar con la región basilar. La región basilar, muy importante, vamos a encontrar los núcleos propios de la protuberancia. Esos son los núcleos que vamos a encontrar ahí. Y también vamos a encontrar los pedúnculos cerebelosos medios. En la región tegmental, que es esta parte, vamos a encontrar pedúnculos cerebelosos superiores, el piso del cuarto piso. Vamos a encontrar fibras del lemnisco medial, y este lemnisco medio es muy importante porque me va a delimitar entre región basilar y región tegmental, y muy importante, vamos a encontrar una formación reticular. En la región tegmental, ¿qué fibras podemos encontrar? Podemos encontrar el fascículo longitudinal dorsal, podemos encontrar el fascículo tectoespinal, podemos encontrar el lemnisco medio, podemos encontrar el fascículo róbulo-espinal, mientras que en la región basilar siempre vamos a encontrar las fibras córtico-espinales, las fibras condricopórticas y las pontocerebelosas. Esas las vamos a ir cambiando, pero siempre vamos a encontrar en la región basilar fibras. Eso es a nivel texto superior, y vamos a ir de ascendente a descendente. Ahora vamos a ir a nivel del núcleo motor par del quinto par. Entonces, en la región basilar vamos a encontrar los tractos descendentes, que van a ser las fibras córtico-espinales, las fibras córtico-nucleares y las fibras córtico-pónticas. También vamos a seguir encontrando los núcleos propios del puente, y vamos a seguir encontrando los pedúnculos cerebelosos medios. En la región tegmental vamos a encontrar el núcleo motor sensitivo y motor del quinto par craneal, y vamos a encontrar tractos ascendentes y descendentes, como son el fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, fascículo tectoespinal, fascículo róbulo-espinal, fascículo espinocerebeloso, el lemnisco medial y el lemnisco lateral. Y ya vamos terminando la parte de anatomía interna. Vamos a encontrar, pues a nivel de colículos faciales, vamos a encontrar en la región basilar otra vez los núcleos propios del puente y tractos descendentes, como lo van a hacer las fibras córtico-espinales, corticonucleares y corticopónticas. Y en la región tegmental vamos a encontrar los colículos faciales, el piso del cuarto ventrículo, el núcleo olivar superior, que lo podríamos ver acá, y la formación reticular. Ahí también vamos a encontrar lemnisco medial, fascículo espinotalámico anterior, lateral y ventral. Ahora, en los núcleos, como les mencionaba anteriormente, solamente vamos a encontrar un tipo de grupo de núcleos en la región basilar. La región basilar, recuérdense que es como la más voluminosa, la más grande, y la que va a pasar por acá, pasaría la arteria basilar. Y ahí vamos a encontrar los núcleos propios de la protuberancia. Sus aferencias van a ser fibras córtico-pónticas, que van a ser aferentes ipsilaterales de la corteza,
Cuando llegan a los núcleos propios de la protuberancia, van a emitir eferencias por los pedúnculos cerebelosos medios, y muy importante, estos núcleos propios de la protuberancia me van a hacer una comunicación entre corteza y cerebelo y me van a causar la coordinación de movimientos. Esos son los núcleos en región basilar. Los núcleos en región dorsal vamos a tener muchos. Entonces, los primeros que vamos a hablar el núcleo coclear, que lo podemos ver acá. El núcleo coclear, la aferencia va a ser el nervio octavo, pues el nervio coclear, y muy importante, cuando llega ahí, sus eferencias va a ser el lemnisco lateral y los cuerpos trapezoides, y esto me va a ayudar a la transformación de la información auditiva, muy importante por el lemnisco lateral. Después vamos a tener el núcleo vestibular, que es esta acá, es el morado, perdón, y sus aferencias va a ser el octavo nervio otra vez, pero también van a ser las fibras reticulares. Cuando llegan al núcleo, pues esas aferencias me van a llevar información por medio del fascículo longitudinal, me van a llevar información a la corteza cerebral, me van a llevar información a los tractos vestibuloespinales y me van a ayudar, muy importante, a la influencia de los movimientos de los ojos, cabeza, los músculos del tronco y también a la mantención del equilibrio. Después vamos a tener al núcleo abducens, que sus aferencias van a ser fibras cortinucleares, pues lo que recibamos se va a ir por el fascículo longitudinal, y muy importante por favor, ténganlo, anótenlo, me va a ayudar al control de la mirada conjugada horizontal, que ahorita lo vamos a ver para un caso. Después otros más núcleos a conocer, esta es la parte dorsal, vamos a seguir con los núcleos del RAFE, y acá vamos a tener pues de aferencias, vamos a tener sistema límbico, pues acuérdense que eso es muy importante con la modulación y la percepción del dolor, y sus referencias van a ser vías hacia hipotálamo, amígdala, hipocampo y corteza, el núcleo RAFE que lo podemos ver. Después vamos a tener el locus ceruleus, que sus referencias van a ser núcleo RAFE, cerebelo, sustancia gris perioctal, entre muchos más. Y muy importante, pues sus referencias van a ser la corteza motora, la corteza somatosensorial, el hipocampo y la médula espinal, y esos me van a ayudar muy importante para el ciclo de vigilación. Y últimamente en este grupo vamos a encontrar al núcleo facial, que sus aferencias van a ser las fibras corticobulbares y los tractos reticulares, muy importante la rama sensitiva, que cuando llegan al núcleo me van a salir por la formación reticular dorsolateral y me van a ayudar a la expresión facial. También muy importante para un caso que vamos a ver más adelante. Y lo último, estos son los núcleos dorsales, vamos a encontrar a los núcleos trigeminales, vamos a tener núcleo trigeminal sensorial y motor. En el sensorial, que lo podemos ver acá, sus aferencias van a ser las fibras de la rama sensorial del quinto nervio craneal, sus aferencias van a ser las vías trigeminotalámicas, y esos me van a ayudar, muy importante, a la discriminación entre tacto simple y discriminativo. Y después vamos a tener al núcleo trigeminal motor, que sus aferencias van a ser el contacto con la piel, pues va a ser la piel. Sus aferencias va a ser el lemnisco medio, y estos me van a ayudar a la coordinación del proceso de masticación. Entonces, ya que vemos como parte de la anatomía, les quiero mostrar este síndrome, que es el síndrome de Miller-Guler, que es una lesión pontina inferior que puede ser causada por trauma, también por compresión, por tumores o también por lesiones vasculares. Pero muy importante, esta lesión pontina inferior es que me va a causar estas lesiones. Me va a causar una lesión del nervio, abducens, del nervio facial, y una lesión de las fibras tractocorticospinales. Entonces, acá les voy la segunda pregunta, les queremos hacer la segunda pregunta. ¿Qué signo se puede producir una lesión? El nervio craneal abducens. Estrabismo, parálisis flácida, una pérdida del reflejo corneal o una hemiplegia contralateral en las extremidades. Muy bien, muy bien, es el estrabismo, pues la lesión del nervio abducens me va a causar, muy importante, el estrabismo interno. La lesión del nervio, pues en el facial, es donde me va a causar la parálisis flácida y la pérdida del reflejo corneal, y la lesión de las fibras del tracto córtico-espinal es lo que me va a causar la hemiplegia contralateral de las extremidades. Entonces, acá podemos ver una imagen de cómo podríamos ocasionar la lesión. Entonces, acá podemos ver dónde se produciría la lesión. Acá podemos ver la pérdida, la parálisis flácida. Acá pensemos que estemos viendo el estrabismo.
Y acá vamos a ver la hemiplegia contralateral de las extremidades que nos va a presentar este paciente, ese síndrome de Milagro. Entonces, ya terminando protuberancia, vamos a seguir hacia bulbo. Entonces, el bulbo es la región más caudal del tallo cerebral. Su límite superior, muy importante, va a ser el surco bulbo-protuberancial, y pues es la parte de anatomía externa. La anatomía interna es muy importante porque así lo vamos a conocer un poco más fácil y va a ser más fácil pues, a adentrarnos ya en la parte de núcleos. Entonces vamos a empezar otra vez acá de superior a inferior. Acá empezamos con el nivel de la oliva inferior. Entonces acá vamos a tener, muy importante, pues el límite lateral de acá va a ser el pedúnculo cerebeloso medio. Acá vamos a tener el complejo olivar inferior, vamos a tener a la formación reticular, vamos a tener núcleo de pares craneales, vamos a tener tractos ascendentes y descendentes, como va a ser el lemnisco medio, el pedúnculo cerebeloso inferior, el fascículo longitudinal medial, el fascículo tegmental central, el fascículo ruboespinal, son muchos. Y pues también vamos a pues, los núcleos paracernales, los tractos ascendentes y descendentes. Eso es lo que encontraríamos a nivel de la oliva inferior. Después, a nivel de la descosación sensitiva, acá vamos a tener muy importante la presencia de los núcleos gracilis y cuneatus, y pues acá vamos a ver pues, el fascículo, pues acá tenemos el núcleo gracilis, bueno, gracilis y cuneatus, y acá vamos a tener los fascículos de cada uno de estos, fascículo gracilis, fascículo cuneatus, que eso lo vamos, ahorita acá lo voy a hablar mucho más en la parte de núcleos, y acá también vamos a ver la, pues, tractos ascendentes y descendentes, acá vamos a tener pues la acusación sensitiva, el fascículo tegmental central, el fascículo ruboespinal y también pues el fascículo espinocerebeloso anterior y posterior. Y ya en la última parte, esa es, creo que es la parte como más importante también para los síndromes de motoneurona y todo eso, vamos a tener a nivel de descosación piramidal. Acá vamos a tener una descosación motora y es cuando la mayoría de las fibras corticosinales van a cruzar al lado expuesto, pues acá vamos a tener el hueso. Y acá lo podemos ver cómo se podría ver desde una parte patológica y histológica, cómo se lleva esa, pues, se están cruzando la mayoría de las fibras corticoespinales. Bueno, ahora para hablar de los núcleos del bulbo, primero vamos a empezar, como dice Laura, vamos a ver lo superior primero. Esta porción del bulbo lo podemos llamar el bulbo abierto, que es donde estamos viendo los núcleos inferiores olivares. A este nivel, en la línea media y dorsal, vamos a encontrar al núcleo del hipogloso, que va a recibir fibras corticonucleares y va a enviar fibras motoras del nervio hipogloso. Estas fibras van a atravesar el tegmento, perdón, y va a salir entre la pirámide y la oliva. Este se llama el surco preolivar. La función de este núcleo va a ser principalmente el movimiento de los músculos de la lengua. Dorsolateral a este núcleo, vamos a encontrar el núcleo motor dorsal vagal, que va a recibir aferencias hipotalámicas, pero también va a recibir las del tracto solitario. Él va a enviar fibras parasimpáticas preganglionares del décimo par craneal o el vago. Esto significa que este núcleo va a controlar el tono parasimpático del corazón, de los pulmones, del sistema gastrointestinal y el abdomen. Ahora tenemos dorsolateral a este también, tenemos el núcleo del tracto solitario. Este va a recibir dos tipos de fibras. Primero va a recibir fibras gustativas que van a venir en el tracto solitario. Estas fibras las va a relevar y las va a ascender hacia el tálamo, donde se va también a relevar hacia la corteza para hacer la percepción de la sensación gustativa. Ahora tenemos las fibras viscerales que llegan al núcleo solitario. Estas pueden venir específicamente del seno carotidio. Este núcleo va a relevar estas fibras hacia el núcleo motor dorsal vagal, el cual se va a encargar de modular el tono parasimpático y así generar el reflejo del seno carotidio. Ahora, más ventral a estos núcleos, vamos a encontrar el núcleo ambiguo, que también va a recibir fibras solo corticonucleares y va a enviar sus fibras en dos porciones. Su porción más rostral o superior va a enviar sus fibras al nervio glosofaringeo, mientras que su porción caudal o inferior va a enviar sus fibras a los nervios vago y accesorio. Este núcleo va a dar fibras que van a inervar los músculos del paladar blando, la faringe y la laringe. O sea, va a estar encargada de la deglución y de la vocalización. A este nivel del bulbo también tenemos el núcleo olivar inferior, que es una sustancia gris irregular que la podemos ver, es muy característica. Va a recibir aferencias del tracto espino-olivar, de las columnas dorsales y el tracto rubro-olivar,
y estas fibras las va a enviar hacia los pedúnculos inferiores, pedúnculos cerebelales inferiores, y va a formar el tracto olivocerebelar. Estas van a ser fibras que van a decusar también a este mismo nivel y van a llegar al pedúnculo contralateral. Es muy importante este núcleo porque va a integrar toda esta información y la va a enviar al cerebelo para coordinar el movimiento. Ahora, medial a los pedúnculos cerebelares inferiores, vamos a encontrar el tracto espinal, el núcleo espinal del trigémino, que va a recibir su información del tracto espinal del trigémino, y esta información la va a relevar y la va a enviar hacia el tálamo a través del tracto trigémino talámico. Esta información va a ser principalmente sobre la información facial de la temperatura y el dolor. Ahora un poco más dorsal vamos a encontrar al núcleo vestibular, que va a recibir su información del nervio vestibular y va a enviar sus fibras hacia el pedúnculo cerebeloso inferior ipsilateral, al tracto vestíbulo-espinal y al fascículo longitudinal medio. Y pues también va a enviarlas al tálamo. Este es un punto de relevo muy importante para la información vestibular. Y finalmente tenemos el núcleo coclear, que, pues valga la redundancia, va a recibir sus aferencias del nervio coclear y va a enviar estas fibras que van a ascender y eventualmente van a formar el lemnisco lateral, que si recordamos van a llegar al colículo inferior y eventualmente al cuerpo geniculado medio. Este es un punto muy importante también de información auditiva. Ya para acabar con los núcleos, si descendemos un poco en el bulbo y llegamos a la parte de la decusación piramidal y sensorial, que también lo podemos llamar el bulbo cerrado, vamos a encontrar los núcleos gracilis y cuneatus. Estos dos núcleos van a recibir aferencias de sus fascículos respectivos. Entonces, el gracilis va a recibir su información del fascículo gracilis y el núcleo cuneato va a recibir su información del fascículo cuneato. Estos dos núcleos van a formar el lemnisco medio porque sus fibras van a ascender, pero antes de ascender se van a decusar y van a formar el lemnisco medio. Y van a servir como un punto de relevo de las neuronas de primer orden que van a venir de la médula espinal. Listo. Entonces ahora para la correlación clínica con el bulbo vamos a hablar sobre el síndrome de Wallenberg. Y el síndrome de Wallenberg se define como un infarto de la arteria cerebrosa inferior posterior. Y pues acordemos un poco de esa arteria que me va a irrigar el tegmento bulbolateral y el cerebelo inferior. Y pues eso, lo que me estoy irrigando, me va a explicar los síndromes que vamos a tener. Entonces, esa es una primera manifestación clínica, es como una triada que se puede decir. Vamos a tener el síndrome de Clauben-Horner, que va a estar caracterizado por pues, una miosis y una apoptosis. ¿por qué se va a dar? Porque vamos a ver una afectación de los tractos simpáticos dependientes. Después vamos a tener una ataxia acá lo podemos ver. Acá después vamos a tener una ataxia ipsilateral. ¿Y por qué vamos a dar? Porque vamos a tener una afectación del pedúnculo cerebeloso inferior. Y la segunda pregunta, tercera pregunta. ¿Por qué creen que vamos a tener esas hipoestesias ipsilaterales de la cara? ¿Cuál creen que es la estructura que se está afectando? La tercera pregunta. ¿Cuál es la estructura está asociada a las hipoestesias ipsilaterales de la cara? El nervio espinal del nervio trigémino, el tracto córtico espinal, el lemnisco medio o el núcleo del hipogloso. Muy bien, en la mayoría, el que va a estar afectado va a ser el nervio espinal del nervio trigémino. Entonces, la otra mayoría fue el lemnisco medio. Bueno, acá creo que no se está viendo. No se podría hacer porque este tiene que ver más con la propiocepción y ubicación y el tacto discriminativo. El más importante y porque se está causando esas hipoestesias va a ser el nervio espinal del nervio trigémino. Entonces, esa sería la causa porque se están causando las hipoestesias ipsilaterales de la cara. Ahora, las hipoestesias contralaterales del tronco, brazos, piernas, que van a ser muy relacionadas con el dolor y la temperatura, ahí sí estarían relacionadas con el tracto espinotalámico lateral, que está relacionado con la sensación, pues, dolor y temperatura. Entonces, acá podemos ver las hipoestesias ipsilaterales y las contralaterales pues, ya de todo el cuerpo en general. Y acá podemos ver dónde vamos a poder ubicar la lesión. Entonces, acá tenemos la lesión, acá es donde vamos a causar el infarto, acá lo podríamos ver un pedacito pues, en la resonancia y acá vamos a ver la lesión del nervio vestibular, también la lesión de los nervios
espinales trigeminales, sensoriales, la lesión del pedúnculo cerebral inferior, también la lesión de los tractos simpáticos y la lesión del nervio abductor, no, del núcleo ambiguo. Entonces, muy importante eso, y es donde lo que vamos a localizar, y ese es el síndrome de Wallenberg. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito sobre el abordaje quirúrgico. Realmente, pues, es más que todo para integrar todo lo que hemos visto hoy, pues porque en el futuro vamos a tener charlas al respecto, pero como les digo, esto ahorita es más que todo para integrar lo que hemos visto. Entonces, cuando hablamos de un abordaje quirúrgico, tenemos que pensar que hay ciertas zonas en donde no podemos entrar, donde no podemos ponernos a alterar la zona, pues porque está relacionado con estructuras muy importantes. Entonces, vamos a empezar viendo esas zonas. Entonces, estas se llaman áreas de entrada no seguras. Este diagrama es muy bueno, es de Campero, se lo recomiendo pues, por si están muy interesados en el tema. Entonces, en las zonas 1 y 2 tenemos a los colículos superiores, que pues un daño acá podría generar una lesión en las vías auditivas o en las vías visuales. En el 3, que lo vemos elongado por la línea media, una lesión acá sería una lesión en el fascículo longitudinal medio, que terminarían en alteraciones de la mirada conjugada. Los puntos 4 van a generar una lesión ahí, puede generar una lesión en los pares en el sexto y en el séptimo. En la 5 tendríamos un daño en el área auditiva, que eventualmente pues, resultaría en una pérdida de la audición. En los puntos 6, acá esta zona es la zona del trígono vagal hipogloso. Entonces una lesión acá podría generar alteraciones en las funciones neurovegetativas, respiratorias y deglutorias. En el punto 7, tendríamos la acusación de fibras sensitivas y propioceptivas, que en esta zona, pues un daño acá generaría trastornos sensitivos bilaterales, que ahora lo vamos a ver en contraste con las zonas 8 y 9, que sí tenemos... Perdón, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. Sí. Listo. No, entonces, sí. la perdí. Tranquilo, siga. Bueno, perdón. Entonces, si la comparamos la zona 7 con las zonas 8 y 9, en las zonas 8 y 9 vamos a encontrar los fascículos de Gold y de Burdak. Pues, si tenemos un compromiso en esta zona, vamos a tener un compromiso unilateral del tracto epicrítico y la propiocepción, en contraste con la zona 7, donde si tuviéramos un daño ahí sería un daño bilateral. Ahora, viendo en la cara posterior, tendríamos los puntos 10, 11 y 12, que corresponden más que todo a los tractos córtico-espinales y córtico-vulvares. Lesiones acá, pues, podría generar trastornos motores graves contralaterales. Y ya finalmente, en el punto 13, tenemos el surco preolivar, que un daño acá podría comprometer el nervio hipogloso. Paulita. Listo. Ahora, en contraste con esto, tenemos las áreas de entrada seguras, que como pueden ver son un poco más restringidas, pero pues es importante que las sepamos. Tenemos el espacio intercolicular, el surco lateral mesencefálico, el triángulo suprafacial, el triángulo interfacial, el surco mediano posterior, el surco intermedio, perdón, el surco lateral posterior, y ya en la zona posterior, en la mirada posterior, tenemos la zona perioculomotora, el área supratrigeminal, las áreas 10, 11 y 12 son las áreas pretrigeminales, y finalmente la 13 es la zona donde haríamos el abordaje transolivar. Y de aquí creo que nos saltamos una pregunta de la diapositiva anterior. Ahí. Entonces, una lesión en la zona no segura número 3 podría generar ¿qué tipo de alteraciones? Alteraciones en la mirada conjugada, compromisos en el nervio hipogloso, trastornos motores graves contralaterales o una pérdida de la visión. Muy bien, muy bien. Entonces sí, podríamos tener alteraciones en la mirada conjugada, pues porque esta zona es por donde va a correr el lemnisco medio, perdón, no, perdón, me enredé,
Por esta zona va a pasar el fascículo longitudinal medio, que como saben, pues está relacionado con la mirada conjugada. Bueno, ahora sí, pues la parte final, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre los pares craneales. Entonces vamos a hablar primero. Los dos primeros el primero va a ser el olfatorio, pues su función va a ser el olfato, el segundo va a ser el de la visión, el óptico, me va a ayudar para la visión, y estos son nervios solamente sensoriales, son puros sensoriales. Después vamos a tener el tercero que va a ser el oculomotor, y este me va a ayudar al elevador del párpado superior y a todos los músculos extraoculares, y van a tener una acción parasimpática, pues para la construcción de pupila y los músculos ciliares. Y después vamos a tener al troclear, que me va a ayudar mucho al músculo superior oblicuo. Esos son puros motores. Después el quinto, que va a ser mixto, va a tener acción motora y sensorial, me va a ayudar muy importante la sensación del dolor, tacto, temperatura, vibración para cara, boca y las dos terceras partes anteriores de la lengua, los senos nasales y las meninges. También me van a ayudar muy importante a los músculos de masticación y el tensor del tímpano. Y después tenemos al sexto, después iríamos con el sexto, que es el abduces, y eso me va a ayudar al músculo recto lateral. Eso es uno de los músculos extraculares que que el oculomotor no va a poder tener. Y este va a ser puramente motor. Después vamos a ir con el séptimo, que el séptimo va a ser acá lo podemos, bueno, el séptimo va a ser mixto, va a tener también acciones motoras y sensoriales, mayor a los músculos de la expresión facial, va a tener una acción parasimpática para glándulas lagrimales, sublinguales y submandibular. Después vamos a tener el octavo, que va a ser el vestíbulo coclear, ese va a ser puramente sensorial y me va a ayudar a la audición y a la sensación vestibular. Después vamos a tener al noveno y al décimo, que van a ser mixtos, tienen funciones sensoriales y mixtas. En el noveno vamos a tener acciones para el músculo eselofaringeos, acciones parasimpáticas para glándula parótida, y muy importante, esos me van a modular los quimiorreceptores y vasoreceptores para el cuerpo carótido. Después vamos a tener al vago, que estos me van a ayudar a controlar los músculos faringeos y laringeos, me van a dar una acción parasimpática a corazón, pulmones y tracto digestivo, y van a estar controlando los quimio y vasoreceptores del arco aórtico. Y ya los últimos vamos a hacer puramente motores, vamos a tener al 11, que va a ser el músculo esternomastoideo, y va a tener la región superior del trapecio, me va a estar inervando esa parte, y después el hipogloso, que me va a inervar los músculos intrínsecos de la lengua. Y pues hasta acá, muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta que nos quieran hacer? Si tienen alguna pregunta tanto para los expositores como para el doctor Bueno que nos está acompañando el día de hoy, súper bienvenida. Doctor Bueno, si tiene algún comentario respecto. Bueno, primero, felicitar a los expositores. Ha sido una carrera contra el tiempo. Ver el tallo en una hora es muy fácil. Los felicito. Por supuesto, el tallo es el centro de información, ¿no? Ustedes saben que como el embudo de toda la información que va bajando de la corteza, se reduce justamente la estructura que se llama el tallo para continuar justamente a nivel medular y al sistema periférico. Bueno, es importante conocer la anatomía del tallo. ¿Listo? En parte para el diagnóstico. Muchos de los diagnósticos son clínicos. Uno puede hacer muchos diagnósticos con la pura clínica y ubicar con precisión el nivel de lesión, ya sea mesocefálico, lumbar o protuberancial, pues dependiendo justamente de lo que acabo de explicar a usted. A ver dónde está el núcleo tercer par, pues obviamente hay compromiso del tercer par, un encéfalo. Si hay un compromiso del sexto, séptimo, octavo par canal, probablemente están lesiones en el ángulo punto cerebroso o a nivel de los núcleos en el tallo de salida de esos pares craneanos. Pero si pensamos en los pares bajos como noveno, 10, 11 y 12, pues pensamos en el. Entonces uno puede ubicar con mucha precisión el lado y por supuesto el nivel de compromiso a nivel del tallo cerebral. Y conociendo la anatomía, podemos ubicar también, como hablaron al final, reconocer el sitio del abordaje, por donde se hacen los abordajes. Hay múltiples abordajes al tallo. El tallo es algo que antes se consideraba intocable.
Y ni siquiera una biopsia le hacíamos al tallo en una época, en el siglo pasado. Hoy en día se conocen, ¿listo? Abordajes naturales, ¿listo? Naturales que uno puede a través de un surco, a través de una cisterna, a través de un valle, poder entrar a veces sin tener que por destruir, en comillas, una estructura para llegar allá, o atravesar un corredor que no es elocuente para poder llegar a una lesión. Ya atravesando y podemos abordar, se conocen, como ustedes conocieron, los puntos que pueden servir de abordaje, y esto es pura anatomía. Saber por dónde puede entrar, qué se puede encontrar y qué potencial riesgo tiene déficit el paciente cuando abordamos tal estructura. Entonces, hoy día se pueden hacer ciertos abordajes al tallo, de verdad, con cierta seguridad y con mucho monitoreo. Hoy en día todas las cirugías del tallo incluyen monitoreo intraoperatorio. Durante la cirugía se están monitorizando todos los pares, desde motor oculares, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, se hace electrocardiografía, ¿listo? Para saber cómo están las fibras largas también, o sea, las corticoespinales, potenciales evocados del tallo, potenciales auditivos, y todo eso es para saber en tiempo real cómo va avanzando la cirugía, en tiempo real, que nos avisen si estamos cercanos a una estructura que está en relación a un compromiso de un paro o un núcleo, y poder, en teoría, ser más cauteloso, parar, o ser de pronto más conservador en lo que necesitamos hacer porque estamos cerca de una estructura que nos está avisando el neuromonitoreo. Hoy una cirugía del tallo justamente incluye neuromonitoreo. El neuromonitoreo es totalmente anatómico y funcional. ¿Listo? Entonces, muy bien, lo felicito. Los invito a conocer y a examinar muy bien el tallo. Clave para eso, los pares craneanos. Como ustedes vieron, todos los pares craneanos están ubicados en el tallo cerebral. Y la ubicación precisa de estos pares nos ubican en el nivel de la lesión, ¿cierto? Por supuesto, entonces, eso es lo más importante. No olvidar también que cuando vaya a haber muerte cerebral, parte de la muerte cerebral es justo la ausencia de reflejos del tallo. Es muy importante. Hoy en día, inclusive para el diagnóstico de sospecha o confirmación de la muerte cerebral, conocer la anatomía, la fisiología, ¿listo? Por supuesto, la funcionalidad de eso para poder a veces sospechar, confirmar la muerte cerebral, que es un diagnóstico netamente clínico que está a nivel del médico en el poder sospechar la muerte cerebral, sobre todo hoy en día que estamos avanzando en los pacientes que son potencialmente donantes, es temprano de una sospecha de diagnóstico y es totalmente clínico y básicamente es la ausencia de reflejos del tallo. Con la pura anatomía del tallo uno puede tener la certeza de tener la sospecha de una muerte cerebral. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Creo que no tienen preguntas por ahora. Igualmente, muchas gracias por asistir el día de hoy, doctor. El doctor Bueno fue y es nuestro primer mentor académico del grupo en sí. Entonces, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Gracias a Laura, gracias a Carlos por esa excelente presentación y a todos los que asistieron el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, los felicito por la persistencia en época de COVID, todo, y continuar. Hay que seguir adelante. ¿Listo? Hay mucho por hacer. Bienvenidos y lo que se ofrezcan con mucho gusto. Un placer. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Buenas noches.
Bueno, estamos los que somos. Muy bien, muchachos. Muy, muy bien. Me gustó mucho. Al doctor, si quieres, deja de grabar, Charlie, por favor.